Bueno, pues de nuevo reiteramos la bienvenida a todos los hermanos, los miembros de esta congregación, pero también a las visitas y muy especialmente a todos los amigos que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, el Señor nos concede la oportunidad de volver a hablar acerca de su palabra, volver a hablar acerca del Evangelio. Y espero que las palabras que voy a convertir, pues a compartir, puedan ser de bendición para todos. Y vale, porque no se está compartiendo en el Zoom. Ahora sí. Vale. Bueno, hemos leído pues una porción que bien podría denominarse que propia para la Semana Santa, porque hemos hablado acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Pero mm, también esta mañana nos reunimos y tuvimos como centro de nuestra reunión la mesa alrededor de la cual nos reunimos para recordar la muerte del Señor Jesucristo. Y la cruz de Jesucristo es el mensaje central del Evangelio. Por lo tanto, es válido y es necesario en cualquier momento. Ahora, empezamos con una pregunta. ¿Qué piensas acerca de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Por qué sucedió ese acontecimiento? Eso de que Jesús tuviera que morir allí o que muriese allí tenía un propósito. ¿Por qué pasó? Bueno, pues hay muchas personas que han intentado dar alguna respuesta a esta pregunta. Algunas lo hacen desde, vamos a decirlo así, desde el ámbito de la religión, otros lo hacen desde el ámbito de la filosofía, otros lo hacen desde el sentir popular, recoger qué es lo que la gente quiere expresar o qué es lo que la gente siente, lo que le produce la muerte de Jesús. Y así cada uno intenta aportar su visión para explicar qué sentido, qué propósito o por qué murió el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema de estas interpretaciones? Bueno, pues que en general todas estas visiones, a pesar de su buena intención, generalmente desvirtúan lo que la Biblia dice e incluso no hacen justicia a lo que el propio Señor Jesucristo dijo con respecto a su muerte. Ahora sí, ¿conoces, por ejemplo, lo que podríamos llamar la teoría de la influencia moral? Bueno, esto es algo que apareció hace 1000 años, en el siglo XI, ¿vale? Pero, sin embargo, a pesar de su antigüedad, sigue presente en muchas formas de explicar el significado de la muerte de Jesús. Ahora verán por qué aparece el indio ahí. Y es porque hace tiempo, yo era más bien más joven que ahora, más jovencito, me recuerdo haber visto una película, o más concretamente una escena que me llamó la atención. Y en esta escena aparecía una mujer blanca que hablaba con un jefe indio y le contaba al jefe indio la historia del nacimiento de Jesús. Yo creo que pasaba por allí y de repente pues me quedé enganchado y digo, uy, ¿y esto de qué va? Qué interesante. A ver cómo lo hace, a ver qué es lo que dice. Y entonces la señora o la mujer pues utilizaba los términos el hijo del gran padre para hablar de Jesús. Y cuando hablaba de Dios, hablaba de el gran padre. El gran padre y el hijo del gran padre. Y entonces este jefe indio le preguntaba a esta mujer, ¿y qué hizo el hijo del gran padre, el hijo Jesús, cuando vino aquí a la tierra? Bueno, le explicaba la mujer, ayudó a las personas, sanó a los enfermos, habló a la gente del amor de su padre, del gran padre por todos los hombres. También enseñó que debíamos de amarnos los unos a los otros como el padre nos amaba y como el hijo mismo nos amaba, así teníamos que amarnos. Pero al final los hombres
no entendieron el mensaje y mataron al hijo del gran padre. Claro, el jefe indio se sorprendió de todo esto y la siguiente pregunta es, ¿y el padre qué hizo? ¿Qué hizo cuando vio que mataban a su hijo? Y la respuesta de esta mujer fue, no, no hizo nada, no hizo nada. Es verdad que le dolía mucho porque era lo que más amaba y que tenía tanto poder para haberlos destruido sobre la marcha y acabar con toda la humanidad. Y sin embargo, no lo hizo. Y no lo hizo porque quería enseñarnos el amor, que a pesar de lo que habíamos hecho, Él nos amaba y que ese era el mismo amor del Hijo, el amor que el gran Padre tenía por ello. ¿Y sabe lo que pasó al final? Bueno, pues al final con esta historia consiguió que el gran jefe indio se sintiera identificado con el gran Padre y perdonara y liberara a un hombre blanco que tenía prisionero. ¿Vale? Esa era la historia. En resumen, ¿qué se dice aquí de la muerte de Jesús? Bueno, pues aquí lo que se dice de la muerte de Jesús que fue un ejemplo de amor, que fue una forma que Dios utilizó para ablandar el corazón duro de los hombres, que Dios, a pesar de la tortura a la que sometieron a su hijo, del desprecio que sometieron a su hijo, de la muerte tan cruel, sin embargo, se retuvo para demostrar a sí mismo su amor. Y ese es un amor que nos debiera llenar a cada uno de nosotros y es un amor que debiéramos imitar. Es un amor que tiene que ser escuchado porque vivimos en un mundo de odios, en un mundo de venganza, en un mundo de rencores, en un mundo de maldad, en un mundo de guerra. Tenemos que aprender de este amor e imitar. Bonito, ¿verdad? Bien, bueno. ¿Y conoce la teoría o también la forma de acercarse a la muerte de Jesús que se conoce como la teoría del mártir? Es parecida, pero bueno, esta fue postulada o propuesta en el siglo XVI, tiene unos 500 años de historia. Y hay personas que piensan que la muerte de Jesús simplemente fue un acto grave de injusticia. ¿Vale? El mundo no estaba preparado para un hombre tan bueno. El mundo no estaba preparado para un hombre tan comprometido con la verdad, comprometido con el amor, comprometido con el prójimo, comprometido con la justicia. Y ellos creen que la manera de honrar a este gran hombre que no lo supieron entender y que murió injustamente sería imitarle. Y en la medida que nosotros tomamos el ejemplo de este mártir y su compromiso con la verdad y su compromiso con el amor, en la medida que imitamos este ejemplo, es la medida en que nos hacemos cristianos. Y de esa manera estamos agradando a Dios. Ese fue el propósito que tuvo la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, y con historias como estas, pues podríamos seguir prácticamente sin parar. Hay una, otra y otra más para tratar de explicar por qué murió el Señor Jesucristo. Vale, dos cosas. Nadie puede negar que fue por amor que Dios envió a su Hijo al mundo. Juan 3:16 lo dice claramente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tampoco nadie puede negar que fue por el amor del Señor Jesucristo también, por esta humanidad, que Él se dejó crucificar. Y no solamente que se dejó crucificar, sino que permaneció en la cruz hasta su muerte. Lo hizo verdaderamente también por amor, movido también por amor. Es cierto
que el Señor Jesucristo tuvo un compromiso inquebrantable con la verdad y no solamente con la verdad, sino también un compromiso inquebrantable también con el prójimo. Él vino a hacer la voluntad del Padre y lo hizo hasta las últimas consecuencias, a pesar de que no le importara al resto de las personas. Y en este sentido, tanto el amor de Jesucristo como su compromiso con la verdad son cosas que los cristianos tenemos que imitar. Y se nos manda a mirar a Jesús y andar en sus pisadas. Eso es verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa forma de pensar que nosotros hemos planteado? ¿Jesús como un ejemplo a imitar o Jesús como aquel que con su muerte ablanda nuestros corazones? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues generalmente estas explicaciones están obviando, están pasando por alto tres cosas importantes. En primer lugar, está pasando por alto el carácter justo y santo de Dios. Dios tiene un compromiso inquebrantable con la justicia, porque Él es santo y Él es justo. Y Él tiene determinación de juzgar toda clase de mal. Eso es una realidad que no podemos obviar. Mira lo que dice, por ejemplo, el Salmo 5 y versículo 4. Salmo 5 y verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y ahora dice, el malo no habitará junto a ti. Él tiene un compromiso con la justicia y con juzgar el mal de este mundo. El malo no habitará junto a ti. ¿Qué más está obviando o pasando por alto este tipo de explicaciones? Bueno, también está pasando por alto la verdadera condición del ser humano. ¿Cómo nos ve Dios y cómo somos nosotros delante de Dios? La humanidad es una humanidad caída y por lo tanto incapaces de obrar la justicia de Dios. Y no solamente caída, incapaces de obrar la justicia de Dios, sino que a causa de su propio pecado también están bajo el justo juicio de Dios. Y por lo tanto, todos los hombres tienen que dar cuenta delante de ese Dios santo y justo que está comprometido con la justicia y que no va a dejar pasar por alto el pecado. Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Un ejemplo sencillo de la realidad que existe en el corazón del hombre. Queriendo hacer una cosa, hallo que el mal está en mí. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que ignoran o pasan por alto esta teoría? Bueno, pues están también ignorando que la cruz es el acontecimiento central en los planes de Dios, que hace posible que la justicia de un Dios santo y el amor de Dios por el hombre se puedan unir y de esa acción y de ese momento salir lo que es el perdón y la salvación para el hombre.
La cruz es la solución que Dios ha encontrado o la única disponible para que el hombre pecador y el amor de Dios puedan ser reconciliados y el hombre pecador pueda encontrar la salvación que necesita. ¿Cómo lo hace Dios en la cruz? Dios no ha hemos dicho que Dios ha decidido juzgar el pecado. Por lo tanto, nuestra salvación no es el fruto de que Dios mira para otro lado y que Dios pasa por alto las cosas malas que estamos haciendo y que actúa como un abuelito bonachón que pasa la mano a las cosas malas. No, Dios ha decidido salvarnos juzgando el pecado y juzgando el pecado en la cruz, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la cruz es tan importante y por eso no podemos devaluarla de esta manera que muchas veces hacen las personas. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Para qué? Bueno, amigos, lo hemos dicho, no fue un ejemplo de entrega para motivarnos a volvernos a Dios. Tampoco fue una invitación para invitarnos a salvarnos imitando la forma de ser de Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue proveer un sustituto que recibiese sobre sí el castigo de nuestro pecado, para que todo aquel que en arrepentimiento y fe vaya a Dios por medio de Jesucristo sea salvo. Proveer un sacrificio por el pecado y proveer con ello un sustituto que recibiese sobre sí el castigo del pecado. Por eso vino Jesús. Y de hecho, toda la Biblia, empezando desde el primer libro, desde el libro del Génesis, en adelante hasta el momento en que nació el Señor Jesucristo, ya está de una o de otra manera apuntando a este acontecimiento central de la salvación. Está apuntando al sacrificio de Cristo y al valor que este sacrificio había de tener. Yo tengo aquí varias historias o varias escenas del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo esto que acabamos de decir está de una o de otra manera presente. Por ejemplo, Abraham e Isaac. ¿Conocen ustedes la historia de Abraham e Isaac? Bueno, estos fueron dos personas literales, reales, que vivieron hace aproximadamente 2000 años antes de nacer Jesucristo. 2000 años antes de nacer Jesucristo. Hace más de 4000 años si contamos desde nuestro momento. Bueno, pues en la historia de estos dos personajes hay una escena que es muy interesante, muy importante. Y es que en un momento dado Dios quería poner de manifiesto la confianza de Abraham en Dios, la fidelidad de Abraham a Dios. Y quería poner de manifiesto que aquella era una confianza genuina, que era una fe verdadera en Dios. Y con este fin colocó a Abraham en una situación verdaderamente terrible. Dice Génesis capítulo 22 y versículo 2, ahora leeremos allí, pero allí le dijo Dios a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Le indicó un lugar a donde tenía que ir. Toma y ofrécelo allí en holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Y posiblemente... Bueno, se me perdió un cuadrito, pero bueno. Y posiblemente con mucho dolor hizo todos los preparativos y se fue con su hijo a aquel monte, a aquel lugar indicado por Dios para hacer el sacrificio. Y dice el relato que cuando estaba a punto de ejecutarse el sacrificio, Dios intervino y Dios proveyó de un cordero que muriese
en el lugar del muchacho. Eso es lo que nos cuenta Génesis capítulo 22. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Génesis capítulo 22 y versículo 11. Dice el versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el momento culminante, Dios detiene a Abraham y Dios provee de un cordero, y ese cordero es colocado en el altar en lugar de aquel muchacho. Miren, en la escena en la cual el padre y el hijo van camino de ese monte, el hijo le dice: padre, ¿y dónde está el cordero? Aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego. Y el padre le dice: Dios proveerá, se proveerá de cordero. Y efectivamente, allí dice que al lado encontraron un cordero trabado, dice: y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y ahí está el dicho: en el monte de Jehová será provisto. Como consecuencia, todos los cristianos de todos los tiempos han visto en esta escena, en este sacrificio de Isaac, una figura hondamente expresiva de la muerte vicaria de Jesucristo, es decir, del gran sustituto de su muerte para la salvación de todo aquel que por la fe acude a Dios. De la misma manera que aquel cordero tomó en el altar el lugar de Isaac, Dios ha provisto un sustituto que tome nuestro lugar delante de Dios. Y ese sustituto es la persona del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1 y verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues un poquito más adelante, también en la Biblia, encontramos enseñanza acerca de lo que se conocen como los sacrificios levíticos, instituidos por Dios y recogidos en el libro de Levítico. Una serie de sacrificios que los israelitas practicaron por más de 1000 años antes de nacer Jesucristo. Más de 1000 años estuvieron desarrollando, estuvieron practicando con todos los avatares de la historia, ¿verdad? Pero estuvieron practicando o estuvieron en vigor estos sacrificios. Y hay uno que es también, bueno, ¿de qué se trataba con estos sacrificios? Bueno, pues, ¿qué sucedía cuando una persona, aunque fuese, o en este caso fuese por equivocación o por yerro, pero qué ocurría cuando alguien pecaba contra alguno de los mandamientos de Dios? Bueno, pues aquel que había pecado se sabía culpable y se sabía que merecía ser castigado. Pero Dios había provisto un medio para la salvación o para el perdón de ese hombre, de ese pecador. Y había provisto un medio que consistía en que esa persona fuese ante el sacerdote llevando el animal adecuado.
¿Cuál era la intención de acudir delante del sacerdote con ese animal? Bueno, pues la intención era de que ese animal inocente recibiera el castigo que merecía aquel que había pecado, aquel que había ofendido a Dios. Y en todo ese proceso había algo interesante, porque llegaba un momento en los cuales este hombre ponía sus manos sobre aquel animal que iba a morir y de una manera simbólica estaba transmitiendo sus pecados a aquel animal. Y él estaba reconociendo que el castigo lo merecía él, porque él era el que había ofendido, pero que en su lugar iba a morir aquel cordero, llevando, en este caso, el pecado o la culpa que le correspondía. Y a continuación, aquel animal era sacrificado. Vamos, por ejemplo, al libro de Levítico. Levítico capítulo 4. Leemos los versos 32 y 33 por abreviar, ¿vale? Es un pequeño resumen. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en su lugar donde se degüella en el holocausto. Y la degollará por expiación en su lugar, perdón, por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Y de esta manera aquel animal inocente moría sustituyendo al pecador culpable. Esta escena, que es solamente sacar de un sitio, ¿vale? Un poquito del libro de Levítico, junto con todos los demás sacrificios, son los ejemplos más claros de lo que iba a ser la muerte del Señor Jesucristo. Él iba a ser el sustituto del hombre. Él iba a ser aquel que iba a cargar sobre sí nuestro pecado. Él iba a ser aquel que iba a recibir delante de Dios el castigo en nuestro lugar. Es más, las Escrituras nos enseñan que todos estos sacrificios lo que estaban eran anticipando ese sacrificio único, final y definitivo, que era el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. En Él se acabaron y en Él se cumplieron todos los sacrificios de animales que se habían ofrecido hasta ese momento. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y verso 11. De esto se decía algo, ¿verdad? Esta mañana, durante el culto. Hebreos capítulo 10 y versículo 11. Del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque eran un adelanto de lo que iba a suceder. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a todos aquellos que acuden a Dios por medio de Cristo y que ven cómo la sangre del Señor Jesucristo es aplicada a su favor, aplicada a su vida. Vimos en la antigüedad la historia de Isaac y Abraham. Hemos hecho una breve referencia a los sacrificios que se describen en el Antiguo Testamento, que durante más de 1000 años se practicaron en medio de Israel.
El testimonio de los profetas. ¿Qué dicen los profetas? Bueno, concretamente hay un texto muy precioso en el Antiguo Testamento que pertenece a Isaías, que se escribió 700 años antes de que Jesús naciera. ¿Vale? Aproximadamente 700 años antes de que Jesús naciera. Y este hombre, este profeta, profetizó acerca del Mesías que había de venir, este cordero que estaba tipificado ya en los sacrificios que se celebraban en el templo. Pues habló acerca del Mesías que había de venir y lo hizo en unos términos verdaderamente extraños o unos términos verdaderamente interesantes. Vamos a ir ahora a Isaías 53. Isaías 53 y versículo 4. Del 4 al 6. Hablando del Mesías, del siervo del Señor que había de venir, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros azotes. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No te pone los pellos de punta, ¿verdad? La carne de gallina, como se dice, al leer estas cosas ya profetizadas acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra ofensa a Dios, fue colocada sobre él. Herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estaba profetizado desde la antigüedad con respecto a lo que iba a significar realmente la muerte de Jesús en la cruz. Y siguiendo con este recorrido, llegamos al Nuevo Testamento, llegamos al momento de la vida del Señor Jesucristo. Y esto es bastante interesante porque ahora ya no vamos a ver lo que se decía en la antigüedad, sino ahora vamos a ver lo que él mismo dijo sobre su persona. ¿Qué dijo el ángel? ¿Qué dijo el ángel cuando fue a María y le anunció el nacimiento de Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, pues vamos a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 1. Se lo dijo, este es el ángel cuando se lo dijo a José, ¿vale? Perdón, no a María, sino a José. Bueno, capítulo 1 y verso 21. Y le dice que su mujer, María, dará a luz un hijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tiene un propósito, ¿verdad? Y es reconciliar al hombre pecador con Dios, quitando el pecado. ¿Qué podemos decir más? Bueno, pues ahora vamos un poquito más adelante y vamos a la vida del Señor Jesucristo y vamos a ver qué dijo él sobre su muerte y cómo él iba a quitar el pecado, cómo iba a salvar del pecado. Mateo capítulo 20 y verso 28. Capítulo 20 y verso 28.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Qué pena, ¿verdad? Cuando vemos a tantos líderes que se llaman espirituales y que se llaman cristianos y que, bueno, pues todos pretenden que estén alrededor de ellos y rindiéndole pleitesía y ensalzándolo de alguna manera. Pero dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Está hablando de sí mismo, vino para servir, porque él había venido a hacer la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Y ahora añade, y dar su vida en rescate por muchos. Qué frase tan intensa. El Señor Jesucristo dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. La entrega de su vida era el pago de un precio para que el hombre pudiese ser redimido, para que sus pecados pudiesen ser perdonados, para que pudiese ser reconciliado con Dios. Y este dar su vida implica sacrificio, implica muerte. Y el Señor está diciendo que Él ha venido a dar su vida, Él ha venido a morir para que de esta manera el precio de tu salvación, el precio de mi salvación pueda ser satisfecho y el pecado pueda ser expiado y de esa manera haya provisión para unos pocos, para unos cuantos, no para muchos. Y muchos pueden llegar delante de Dios. Mucho no implica limitación, mucho implica abundancia. Para todo aquel que quiera, para muchos. ¿Quién quiere? Está abierta la puerta para todas las personas que sientan su necesidad y quieran buscar a Cristo. Pero bueno, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿verdad? Que Él había venido con este propósito, el de morir. Su vida iba a ser una entrega en sacrificio, iba a ser el pago de un precio para que tú y yo pudiésemos ser redimidos, ser salvados. Pero un poquito antes de su muerte, ¿vale? Horas antes de morir, Él estaba reunido con sus apóstoles en lo que conocemos como el aposento alto, celebrando la Pascua. Y allí dijo unas palabras también muy interesantes. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y el verso 28. Verso 27. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Él se estaba identificando con el Cordero de la Pascua y él estaba diciendo aquí que tenía un propósito y el propósito era hacer posible el perdón de los pecados, expiar delante de Dios el pecado y de esa manera hacer posible la salvación de nuestros pecados. Así que el Señor Jesucristo estaba muriendo, si es verdad, como ofrenda por el pecado, para expiar el pecado y proveer de salvación a todo aquel que por medio de él, en arrepentimiento y fe, venga al Padre. No solo Jesús, sino que después los apóstoles, que habían recibido el encargo de predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, el mensaje de la iglesia, de los creyentes, desde el principio, fue también este, que el Señor Jesucristo había muerto por nuestros pecados, había muerto en nuestro lugar, había provisto salvación para todo aquel que por la fe pudiese venir a Él. Tenemos ahí una serie de citas, pero ya veo que está el reloj avanzando y vamos a simplemente a dejarlo ahí. Si alguien quiere tomar nota, pues puede hacer. Una última cuestión y ya con esto vamos a terminar. Jesús representó a toda la humanidad en la cruz. Jesús soportó la justa ira de Dios por el pecado. Todo eso es cierto.
Pero hay una cosa que también es necesario que tengamos presente, y es que para beneficiarte de la obra de la cruz, te es necesario creer en Jesús. Es necesario que te identifiques con el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Juan capítulo 3 y versículo 14 y 15. Me gusta este versículo. Yo sé que normalmente nos paramos más en el 16, pero es que lo que dice, bueno, toda la porción es preciosa, ¿no? Pero bueno, 14 y 15 son muy interesantes. Capítulo 3 y versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está haciendo referencia a una escena del Antiguo Testamento donde la salvación vino por mirar a aquella provisión de Dios, a la serpiente que había sido levantada en un asta. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No son bonitas estas palabras, hermanos, amigos? ¿No son hermosas estas palabras? Mira lo que dice. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Primero dice, es necesario. La cruz no fue un accidente. No fue que los hombres no lo entendieron y entonces terminaron matándolo. Y si lo hubieran entendido, nos lo hubiéramos evitado. No, era una necesidad. Es necesario. Y así se lo recordó Jesús durante todo el camino cuando iban a Jerusalén para morir. Es necesario ir a Jerusalén y es necesario que el Hijo del Hombre sufra y es necesario. Era necesario para nuestra salvación. Que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y sabe lo que significa este ser levantado? Es una referencia a la cruz, porque sí, a la persona se le clavaba en el suelo, se le tendía sobre la cruz en el suelo, pero cuando la persona ya estaba clavada ahí sobre aquel madero, sobre aquella cruz, entonces la cruz era levantada y la persona era puesta en alto delante de todos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está haciendo una referencia a lo que iba a ser su muerte. Y ahora, fíjate lo que no dice. ¿Me has escuchado bien? Lo que no dice. No lo que dice, sino lo que no dice. No dice, para que todo aquel que llegue a tener conocimiento, por ejemplo, que sepa que Jesús murió, tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que llegue a tener conocimiento. El conocimiento de estos hechos no te salva. El entender lo que sucedió en la cruz no te salva. El saber que aquellos que dicen que fue un ejemplo de amor, que fue una tal, está bien, porque por lo menos puedes discernir la verdad, pero conocer la verdad de la cruz no te salva. ¿Qué es lo que sí dice? Para que todo aquel que en él cree. Y esto es una invitación a poner nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Jesús, a creer que Él es nuestro sustituto delante de Dios, aquel que recibió el castigo que nosotros merecíamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces yo sé que resulta extraña estas palabras porque estamos diciendo, solamente necesitas creer, solamente necesitas tener fe. Y parece que te tuviese que suceder algo extraordinario, alguna cosa del cielo, una luz, algo en tu corazón que de repente. Y entonces nos parecen palabras realmente extrañas o pensamos en ella de manera extraña, pero no. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues sencillamente que es necesario que tú veas tu condición, que tú veas tu necesidad
que tú entiendas que la cruz es la respuesta de Dios y que de la misma manera que aquellos hombres en la antigüedad cuando iban al sacrificio ponían sus manos sobre aquel animal identificándose con él o transmitiendo sus pecados, tú mires a la cruz y entiendas que el Señor Jesucristo ha muerto por ti y ha muerto por tus pecados y le digas al Padre que verdaderamente quieres que el Señor Jesús te perdone, que aplique la obra de Cristo, que aplique la obra de Cristo a tu vida. Apóyate en Jesús, pon tu confianza en Jesús y Dios te escuchará y Dios te perdonará y Dios hará de ti una nueva criatura. ¿Saben lo que pasa cuando una persona viene a Jesús por medio de la fe? ¿Saben ustedes lo que es una... Ayúdame, Lucía. ¿Saben lo que es una transferencia? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Yo cojo, voy a mi banco y ahora ya con el móvil marco el número, pongo la cantidad, hago clic, me viene un PIN, lo pongo y el dinero que estaba aquí pasa allí. Y hay una transferencia a otra cuenta y alguien se quedará contento. Estuvo un poquito rascado, pero bueno, es lo que hay. Vale. Bueno, pues cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando descansamos en Él, cuando le pedimos que sea nuestro Salvador, ocurre una doble transferencia, una de ida y otra de vuelta, vamos a decirlo así. Y es que por un lado, nuestros pecados son puestos sobre Él y Él lleva la responsabilidad, el precio de nuestro pecado, el pago de nuestros pecados. Pero a la misma vez que nuestros pecados han sido transferidos y han sido perdonados o expiados en Cristo, Él hace una transferencia a nuestro favor y somos revestidos de la justicia de Cristo. Y ahora Dios nos ve en Cristo y nos ve revestidos de la justicia de Cristo. Y ve a hombres y mujeres que han sido perdonadas, que han sido salvados, que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Ahora no te vea a ti con todas tus penas, sino que vea a Cristo, porque Cristo ha venido a ser tu Salvador. La palabra nos exhorta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ojalá que no haya aquí nadie en esta tarde que se vaya sin haber dicho que sí a la palabra de Dios. Ojalá que no haya aquí nadie que deje para otro día esta necesidad de este encuentro con el Señor Jesucristo. No te conformes con conocer. Quebrántate. Dale tu vida a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Si no, no hay salvación. No hay salvación. Que el Señor te bendiga. Amén.